yo creo que como activistas nuestro trabajo es buscar opciones, buscar caminos. Si no te está dando resultados uno, tienes que irte a otro, ¿no? Como estrategas. La primera iniciativa ciudadana preferente en la Ciudad de México la detonó aquí SOF y fue por un tema que es increíble, que yo digo es maravilloso, donde se obliga al gobierno a votar la que más número de firmas tiene. Es muy generosa porque no es una iniciativa que esté pensada en favorecer a los humanos. Es una iniciativa que está 100% pensada en otros seres que no somos los humanos. Fue entender que tenemos que unirnos. Yo creo que eso fue también así clave. Entender que estas personas que protegen estos espectáculos sádicos donde torturan animales tienen poder, ¿no? Hay corrupción, hay tráfico de influencias, y entender que si no estábamos juntos como movimiento iba a ser más difícil. Tenía que llegar el tiempo a darnos la razón a los que estamos buscando el fin de la violencia. La misma presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció varias veces en las conferencias mañaneras diciendo que ella rechaza la violencia y que está a favor del cuidado de los animales. A la jefa de gobierno, Clara Brugada, a decir en muchas ocasiones y a pronunciar incluso documentos oficiales del gobierno de la Ciudad de México, orgullosísima de la aprobación de esta ley. Solamente hubo un voto en contra en la Ciudad de México, que es el hijo del señor Pedro Aces. Por obvias razones. Pero pues él también tenía libertad para votar en contra, podía hacerlo. Todos los otros 61 a favor de la prohibición de todos los partidos políticos. Me sumo a lo que dice Sofía, no es fácil como ellas político. También hicieron historia. No, ellas por supuesto. Sabían. No existe la libertad para torturar animales. Nuestra libertad termina cuando comenzamos a dañar a los demás. Este podcast fue creado para seguir compartiendo el mensaje del bienestar animal y la manera tan importante en que los animales impactan en nuestras vidas. Hoy te invito a abrir la mente y el corazón para evolucionar y encontrarnos con nuestro lado más humano. Que cada vez seamos más personas conscientes, preocupadas e informadas haciendo el cambio. Y sobre todo siendo cada vez más y mejores humanos. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Más Humanos. El día de hoy, manteles largos. Estoy aquí con mis queridísimos héroes activistas. En mi corazón lo son y lo serán por siempre. Ya muchos los conocen. Pero bueno, presentando rápidamente, es Chema Fernández, Sofi Morín y Arturo Berlanga. Ellos están dentro de todo el huracán que ha sido el movimiento México Sin Toreo. Y hoy estamos aquí para grabar una segunda parte y uniendo también fuerzas con Cultura Sin Tortura para que nos cuenten todo cómo se ha vivido. Por favor, ¿en qué nos quedamos? De la última vez, llévennos de la mano en cómo se ha vivido, qué pasó y en qué momento estamos ahorita. Pues Pamela, muchísimas gracias antes por la invitación, la verdad, encantados de estar contigo y somos los tres, lo puedo decir, somos muy fans de tu trabajo, del podcast, por promover justamente este tema y además que lo haces de una forma seria, ¿no? En ese sentido y con preguntas, lo decíamos la vez pasada, mi querido Cheme y yo, preguntas muy inteligentes, ¿no? Entonces estamos muy contentos y ahora sobre todo que mi querida Sofía Morín se incorpora en este programa con nosotros y bueno, para los que no vieron el primer programa vayan a verlo y en el que después vengan a ver estuvimos Cheme y yo, vean el primero porque ahí ya explicamos, creo que me parece que en ese primer programa explicamos mucho del tema legal, por qué la tauromaquia es ilegal, todo lo que implica la corrupción, el tráfico de influencias. Ese programa fue grabado antes precisamente de que se viniera todo el tema de la iniciativa ciudadana, que se votara en el Congreso. Entonces, para todos aquellos que quieran entender por qué las corridas de toros son ilegales, por qué lo que mata hoy a los toros y novillos en el país es la corrupción y el tráfico de influencias, vean el primer episodio, hagan la tarea y empecemos ahora con este programa. Yo creo que a partir de la iniciativa ciudadana, que me parece que Sofía es la más indicada para arrancar este tema, ¿no? Adelante. Pues la iniciativa surge porque yo creo que como activistas nuestro trabajo es buscar opciones, buscar caminos. Si no te está dando resultados uno, pues tienes que irte a otro, ¿no? Como estrategas. Entonces surge lo de la iniciativa ciudadana. Primero empezamos muy pocos activistas en la colecta. O sea, sí fue un proceso bastante pesado de calle, activismo de calle, de verdad. Entonces empezamos muy pocos primero, en diferentes puntos en la Ciudad de México. Luego ya se abrió el del Estado de México y poco a poco se fueron sumando más personas, activistas independientes.
Y bueno, ahí es cuando llegan también mis compañeros de otras organizaciones. Sí, se unen, Anima Naturalis, Animal Heroes, muchas más organizaciones, hasta que ya en un punto sí teníamos ya como a más de 40 personas comprometidas, así ya de ley, haciendo la colecta de firmas, ¿no? Esta colecta duró alrededor de 8 meses, pero pues todos entenderán que no era de que la pudiéramos hacer diario, porque pues también tenemos nuestros trabajos. Para los que piensan que no trabajamos, sí trabajamos, tenemos muchas cosas que hacer, y esto es el tiempo que nosotros queremos destinarle a los animales. Entonces se comienza con la colecta, y después de estos 8 meses duros de trabajo, con muchos puntos en la Ciudad de México, en el estado, pues llegamos al día límite, que el día límite era que la iniciativa se entregara el 1 de septiembre. Entonces, pues ya nos pusimos a armar nuestras cajas, a ver más o menos cuántas teníamos, y me alegra mucho decir que rebasamos por mucho el número, que era un requisito legal. O sea, nosotros lo que queríamos era llegar al requisito legal. Y en un momento sí tuvimos un poco de miedo por cómo íbamos, pero al final terminamos juntando en total 50,000 firmas entre Estado de México y Ciudad de México, lo cual me pone muy, muy contenta. Y bueno, pues ya, entregamos la iniciativa el 1 de septiembre del año pasado al Congreso de la Ciudad de México, y ahí ya comenzó todo un proceso bastante, bastante complejo. O sea, desde que se entregó no paramos. Sí, fue la guerra. Porque ahí tuvieron que turnarlo al Instituto Electoral de la Ciudad de México, y resulta que tenían como parada el conteo de las firmas. Entonces tuvimos que ir a hacer protestas afuera del Instituto Electoral hasta que terminaron de contarlas. Y estoy intentando resumir pues todo este largo proceso. Claro, las trabas. Las trabas, todas las juntas que se tuvieron, protestas, todo, pero al final el Instituto Electoral termina entregando los resultados por ahí de finales de diciembre, e incluso tuvimos que irnos a audiencia como para verificar unas cuantas firmas que estaban ahí volando, y terminamos juntando en Ciudad de México. O sea, se validaron de 30,000 que fueron destinadas a la Ciudad de México, se terminan validando 27,442. Entonces, si lo piensas así, es una locura, porque pensar que más de 27,442 personas en la Ciudad de México firmaron contra estos eventos, pues la verdad es y maravilloso. Eso en ratitos, porque en realidad somos muchísimos. Sí, no somos más. Es más, para mí esto solo es una pequeña representación de lo que piensa toda la ciudadanía, porque fueron momentos, tú lo dijiste, fueron pocas horas los que cada quien estuvo en su punto, en diferentes lugares, y sí, es una pequeñita representación de lo que pensamos la mayoría de los ciudadanos, y de todas las encuestas que hay, donde más del 70% de personas rechazan estas prácticas. Y bueno, ahí voy a poner un poco la pausa, porque creo que no sé si me faltó algo de eso. Creo que una parte que es importante decir, y no es menor, no en este sentido, que aquí Sofía es el detonante de que suceda esto. ¿Por qué? Porque si nos vamos a los antecedentes, Pamela, a ver, desde hace 20 años este tema estaba estancado. Y estaba estancado en el Congreso de la Ciudad de México. O sea, nunca se había votado. O sea, Chema y yo, en el 1000 foros que hubo desde hace años, o sea, y además no solamente en la Ciudad de México, ¿no? Otros en los estados que nos hemos topado. O sea, es un tema que se habla mucho en los congresos, pero que no se atreven a votarlo, nunca, ¿no? Y habíamos estado en ciertos momentos muy cerca de que se lograra prohibir las corridas de toros en la Ciudad de México. El último fue en el 2012, 13, que siempre lo seguiré diciendo, lo dije en el programa pasado y no lo supero. Me puedes mandar, si quieres, a terapia, Pamela, que lo supere, pero por culpa de la señora Alejandra Barrales, ¿no? Por corrupta, con Rafael Herrerías no se votó ese dictamen, ¿no? Pero habíamos estado en esta situación, y justo previamente, en el 2012, el dictamen de Chucho Sesma lo entrampan demasiado. Héctor Díaz Polanco en el Congreso, que no más foros y otra vez más parlamentos, y ahí vamos otra vez a más parlamentos. Cuando viene este revés de la Corte, en que se levanta la suspensión, me parece que en ese ejercicio de impulso activista, muy bien de Sof, pues fue en la respuesta de, pues, ¿cuál es la estrategia ahora? Encasillarlos, ¿no? Acorralarlos. Y entonces
creo que aquí una cosa que es importantísimo, Pamela, es que la primera iniciativa ciudadana preferente en la Ciudad de México la detonó aquí SOF, y fue por un tema que es increíble, que yo digo es maravilloso, que la primera iniciativa ciudadana preferente, donde se obliga al gobierno a votar, la que más número de firmas tiene, es muy generosa porque no es una iniciativa que esté pensada en favorecer a los humanos. Es una iniciativa que está 100% pensada en otros seres que no somos los humanos. Eso en es este caso, los superimportante. toros y novillos, y por eso creo que eso se le debe de dar, o sea, en lugar de que en el Congreso de Aguascalientes una horda de oscurantistas pongan la plaza en letras doradas, Feria de San Marcos y sus tradiciones, me parece que en el Congreso de la Ciudad de México deberían de poner por lo menos una plaquita que la primera iniciativa ciudadana preferente en esta ciudad tuvo como objeto no el egocentrismo de beneficiar al ser humano, sino a otros. Es bellísimo, es una iniciativa altamente generosa, es el altruismo puro. Entonces si creo bien que eso deberían de hablamos de entenderlo en los justo, políticos. Si hablamos justo de que siempre defendemos también en los argumentos que es por una sociedad menos violenta, por los niños, por todos, sin duda es para ellos y es con ellos con quien está el compromiso y Sofi lo demostró. Me imagino que jamás te imaginaste con todo y que el corazón te llevaba en ese camino, jamás imaginaste después ese sentimiento y ese logro. ¿Cómo lo viviste? Sí, pues sí, es que como activistas tienes que ser resistente a la frustración, esa es la verdad. Amenazas. Estar intentando, o sea, es así no es una carrera de quién llega primero, sino de resistencia, ¿no? De aguantar hasta que alguno de estos mecanismos sea el que pegue. Entonces, en este caso, creo que un componente también muy importante, además de que ganamos, yo digo, la opinión pública, lo demostramos jurídicamente, que la opinión pública es esa ya. Yo creo que también algo que nos quedó en claro como movimiento, o sea, después de lo de la suspensión, porque eso fue lo que dijimos, eso fue el detonante de que comenzáramos la colecta, dijimos, ¿qué hacemos? Y fue eso, pero después yo creo que fue entender que tenemos que unirnos. Yo creo que eso fue también así clave, entender que estas personas que protegen estos espectáculos sádicos donde torturan animales, tienen poder, ¿no? Hay corrupción, hay tráfico de influencias, y entender que si no estábamos juntos como movimiento iba a ser más difícil. Claro. Entonces es eso, y bueno, eso lo dejó muy yo creo claro. que algo también muy bonito que hemos demostrado a lo largo de los años es que pues no nos rendimos por los animales, y creo que eso es así súper valioso, porque por más que pasan de repente cosas, bueno, no importa, tenemos que seguir luchando por ellos, y justamente no por un tema de beneficio a nosotros mismos, al ser humano, sino buscar realmente un beneficio para los demás animales y seguir la lucha, ¿no? Entonces, pues yo siempre creí, porque pues tenemos que creer, ¿no? Claro. Pero aún así, pues sí, es mucha lucha y ver resistencia, los ¿no? frutos. Y vernos juntos. Y de ahí pues ya surgió más o menos por ahí un poco antes, México Sin Toreo, que justamente fue ya la confirmación de esta gran unión. ¿Tú cómo lo viviste, Chema, y qué opinas de este triunfo en Ciudad de México? Bueno, como ya han mencionado, pues llevamos muchos años dedicando nuestro tiempo libre y nuestros recursos disponibles a este tipo de activismo, que, pues como mencionaron, es el activismo más noble porque no obtenemos nada a cambio, sino que ya ni siquiera estamos beneficiando a humanos, sino que estamos beneficiando a los animales no humanos, y de manera indirecta a los animales humanos, también a nosotros, porque con la reconversión de estas actividades taurinas vienen otras oportunidades laborales en donde vamos a poder crear empleos formales, con prestaciones y que no sean temporales. Porque todos estos eventos taurinos solamente existían en 2 o 3 meses al año, por ejemplo en la Plaza de México, y el resto del tiempo la Plaza de México realmente generaba una derrama económica importante y generaba empleos formales, que era con conciertos, con espectáculos deportivos, etc. No con eventos donde se torturaban y mataban animales. Y como bien mencionaban, se juntaron muchas cosas para que esto sucediera. Una de ellas pues, es el que cada vez las nuevas generaciones van teniendo menos interés en este tipo de actividades, porque tenemos a nuestro alcance los avances científicos que antes a lo mejor no había, en donde ya sabemos que los otros animales sienten dolor
que también se alejan del dolor y buscan estar bien. Y eso también pasa con los toros, novillos, becerros y vaquillas. Entonces eso se juntó, que las nuevas generaciones ya están listas para esto y se puede ver en cualquier espectáculo taurino que todavía se haga. La edad siempre son personas ya mayores las que acuden, no hay gente joven. Ya hay un relevo generacional en la afición de los eventos taurinos y tampoco en los toreros. Otro tema importante es que los eventos taurinos dejaron de ser un tema popular, o sea, del pueblo, hace unos 30 años. Que ahora ya lo quieren volver otra vez, ¿no? Del pueblo y tradiciones. Lo siguen intentando, pero antes había películas, pasaban los eventos taurinos en la tele, pero eso ya no es del gusto de la mayoría. Y dejó de ser un tema popular y dejamos de ver a los toreros como héroes, porque antes salían en películas, estaban en la Socialité, Te los pintaban. estaban en todos lados y eran gente muy famosa. Y ahora en realidad ya nadie habla de los toreros, cada programa deportivo ya eliminó su sección taurina. Cuando estábamos viendo todo este tema de la iniciativa ciudadana, vimos que la gran mayoría de los medios ya pasaban las notas de los antitaurinos, o sea, ya no eran parciales a los taurinos. Incluso, y era muy notorio hace 10 años, que nosotros hacíamos, bueno, y también, o sea, me refiero al movimiento, hacíamos grandes cosas y no salía ningún medio grande. Nada más salíamos en 2 o 3 revistas o medios pequeñitos, electrónicos especialmente. Pero ahora ya estamos a la par, o sea, ya nos tienen que dar voz porque la gente lo pide. Ya no se quiere quedar la gente solo con la postura arcaica y bastante pues ya anticuada de que los toros existen para esto. Es que es una tradición, es cultura. No, pues ya conocen todos los argumentos que son en contra de esos argumentos y que tenemos todo el sustento jurídico, científico y moral. Y por lo tanto se juntó eso, que ya los eventos taurinos no son populares, han sido reducidos a grupúsculos de empresarios y a personas que piensan que asistiendo a esos eventos se sienten españoles, como si ser españoles los hace mejor que ser mexicanos. No sé, son personas muy peculiares y también nos ayudó mucho el que los taurinos también están desunidos, o sea, ya están muy separados en la lucha, porque hay muchos que dijeron, bueno, esto va a acabarse y por lo tanto lo que sucedió en la Ciudad de México es una oportunidad para ver cómo llevar a cabo un evento taurino sin lastimar a los animales. Pero otros dicen, no, yo necesito que el rito sea completo. Y el rito que a mí me gusta y que yo considero mi tradición y mi cultura es que al toro lo deben torturar y matar. Y no hay de otra. Entonces, cuando estábamos enfrentándonos a dos posturas tan diferentes, en donde nosotros no vamos a permitir que no torturen al toro en la plaza y lo maten en el oscurito, frente a ellos que dicen, o lo matan y torturan, o a mí no me sirve para mi regocijo artístico, tenía que llegar el tiempo a darnos la razón a los que estamos buscando el fin de la violencia. Y afortunadamente sucedió ahora. Y lo que logramos hacer en conjunto fue muy importante, que nos llevó a que la misma presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció varias veces en las conferencias mañaneras diciendo que ella rechaza la violencia y que está a favor del cuidado de los animales. A la jefa de gobierno, Clara Brugada, a decir en muchas ocasiones y a pronunciar incluso documentos oficiales del gobierno de la Ciudad de México, orgullosísima de la aprobación de esta ley. O sea, logramos que todos solamente hubo un voto en contra en la Ciudad de México, que es el hijo del señor Pedro Aces. Por obvias razones. Pero pues él también tenía libertad para votar en contra, podía hacerlo. Pero todos los otros 65 votaron, sí. O 64 creo. Fueron 61. 61 a favor de la prohibición de todos los partidos políticos, de todos. Y nada más para terminar esta idea, en esta ocasión también hubo foros en los que se escucharon a todas las opiniones, como yo creo que cientos de foros a los que acudimos desde hace algunos 15 años. Ahora hubo otros. Y también fueron los taurinos y dijeron barbaridades terribles. Es lo que justo les quiero preguntar. Yo vi la entrevista, Adelante. Perdóname, con Adela y estos dos personajes que ustedes enfrentaron ahí y sinceramente mis respetos porque todo fue a través de argumentos sólidos, concisos. No hubo en ningún momento agresión, todo fue claro, objetivo y de parte de ellos era un miedo, era un nervio, ya no sabían qué hacer entre ellos. Fue realmente, wow, una gran batalla. Yo reconozco el valor a la gente que acude a estos foros para defender los eventos taurinos porque es injustificable. Sí. Entonces yo les reconozco que tengan el aplomo para acudir y dar la cara y decir que esos animales gozan con esas actividades, que disfrutan mientras los están siendo torturados y que no son violentos estos espectáculos. Es como
Oye, Claro. pero todo el mundo te está escuchando y todo el mundo sabe que lo que estás diciendo es una mentira. Pero yo le reconozco su valentía ahí. Totalmente. Y en esos foros, pues hubo un médico que dijo que el toro goza y que están hechos para eso. Y regresamos a los mismos argumentos de hace 100 años. Afortunadamente ya todos sabemos que eso es mentira y que la razón y la verdad, suena soberbio, pero así es, está del lado siempre de quien rechaza la violencia. De la justicia. Lo que pasa es que, a ver, creo que cada vez se están volviendo más rancios la tauromaquia, ¿no? Si lo vemos, ahora los discursos que dan o los que daban tristemente los diputados de Aguascalientes son discursos del oscurantismo, del medioevo. O sea, en la tauromaquia no pasó por ellos la ilustración, el siglo de las luces, ni tampoco la ciencia, ni nada. O sea, ellos en su misma narrativa están encapsulados en la Edad Media. Y lo peor y más grave de esto es que en los estados se sienten señores feudales. O sea, el señor Julio Villarreal, el esposo de la gobernadora de Aguascalientes, cree que es el duque de Aguascalientes y puede hacer y deshacer lo que quieren. O el señor conde de Huamantla. O sea, se creen pequeñitos señorcillos feudales que el derecho, la evolución, la ciencia no les aplica, ¿no? Entonces, cada vez se están volviendo más rancios en el siglo XX, en el 2025, ¿no? Y ante las nuevas generaciones, cuando alguien escucha toda esta serie de atrocidades que resultan un insulto a la inteligencia, porque cualquier persona, y a mí, Pamela, es lo que a mí me asombra, que haya profesores en la Facultad de Medicina Veterinaria de la UAM Xochimilco, como el señor González Vergara, y lo digo de frente, es una vergüenza que esa facultad tenga de maestro a una persona que juega la pseudociencia diciendo que los toros necesitan recibir los puyazos y los banderillazos para regularles la presión, porque si no, pum, pácatele, se caen. Y el señor va al Congreso a decirlo. Bueno, me parece que, como decía Chema, tienen esa valentía, pero yo siempre he dicho, bueno, la osadía, cuando eres un ignorante o cuando ya caes en un tema de un fanatismo, bueno, no, eres osado ante todo. Entonces, en eso coincido con mi querido Chema. Hay que reconocerles ese valor y esa osadía para exhibir y mostrar esa estulticia gigantesca. Entonces, cada vez van siendo más rancios en sus discursos. Todos ya empezamos a notar. Afortunadamente, parte, ¿no? y que las nuevas generaciones, pues a mí me encanta ver cómo Sofía pues puede desarmar por completo a una persona como Mario Zulaika o Salvador Arias, que podrá ser el señor maestro en la Facultad de Derecho de la UNAM, y le temblaba el pulso con Adela Micha cuando Sofía, que acaba de egresar de la escuela de la misma facultad donde el señor da clases, el que es maestro temblaba con el pulso y la alumna recién egresada le estaba dando clases de Derecho Constitucional. Claro. Eso me parece para mí fabuloso y maravilloso, Sí, y yo en lo hermoso, personal fue lo hermoso. celebro bastante. Yo creo que en los foros que hubo para lo de la iniciativa, en estos últimos tantos foros que han habido, yo creo que justo ya se notó esta parte de lo rancio, porque mira, hace unos 50 años atrás, todos se compraban esos argumentos. Prohibido prohibir, viva la libertad, el toro no sufre, que vaya el que quiera, el que no, pues que no. Entonces, hace muchos años todos compraban esos argumentos y eran argumentos válidos, que por desgracia el Congreso de Aguascalientes fue a repetir lo mismo, pero es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo, y creo que lo que demostraron es eso. Llegaron con esos mismos argumentos de hace años atrás, que ya no son válidos, y ellos venían, yo creo que también muy confiados. Creo que ese también fue ese error. Gracias al tráfico de influencias, gracias a la corrupción, ellos habían sido los que habían ganado anteriormente, y solo por eso, no por otra cosa. Y ahorita que los desarmamos con todo eso, solo vinieron a decir lo mismo que vienen repitiendo desde hace años atrás, y evidentemente, y sí lo puedo decir, ningún diputado se las compró. Yo conozco diputados que estuvieron ahí en la comisión, que te juro que ellos estaban en un punto neutro. Ellos dijeron, mira, yo no sé del tema, voy a escuchar ambas posturas, a ver
a ver qué es lo que pasa. Usar el raciocinio. Usar el raciocinio. Y cuando empezamos a hablar, cuando empezamos a informarles de lo que era la tauromaquia, cuando ellos empezaron a ver lo que era, estas imágenes terribles de un animal vomitando sangre con la lengua de fuera, sangrando, o sea, son cosas que ya no se pueden ocultar, son cosas evidentes ya para la sociedad, y me parece que ahí es también cuando ellos perdieron por completo, ¿no? Claro. Derrotados, terminaron. Derrotados. Si ustedes revisan, perdón, nada más lo último, si ustedes revisan los documentos de cómo fue el debate en los diferentes congresos para que le dieran votos a las mujeres, así suenan ahora, así suenan. Esos mismos argumentos, bueno, es que somos, porque la mujer no sufre, o sea, es de verdad. Sí, tú lees lo que, esos debates que hubo en el Congreso cuando estaban viendo si la mujer votaba o no, y es exactamente las mismas tonterías de los argumentos. Pero también en de estos el señores. Racismo, ¿no? En todo. Es que ellos, pues... No tienen alma, decían. O sea, en aquel entonces decían y decían así con esas palabras, ¿no? Lo estoy repitiendo. Los negros son como animales, no tienen alma. Sí, no, o sea, una ese desgracia. era el discurso que daban frente a Martin Luther King o Malcolm X. ¿No? Los negros no tienen alma, son como los animales. Los judíos, ¿no? También. Y te vas en ese entonces. Es lo mismo. Siguen con esos discursos que... Ahorita estamos viviendo, como todos sabemos, una especie de holocausto animal. Y yo sé que usar esa palabra es fuerte, es delicado. Yo respeto muchísimo cada parte de la historia y mi corazón está en la injusticia. Pero es muy similar. Si nosotros nos acercamos a ver en los lugares cómo sucede trato a los animales, cómo son los mataderos, los espectáculos, obviamente estamos ejerciendo la peor tortura con estos seres que solamente están aquí por sus propias razones, que quieren vivir igual que nosotros, incluso mejor porque ellos disfrutan de las cosas sencillas de la vida y no vienen a ser nadie, vienen a demostrarnos de qué se trata la vida. Entonces, hablando de este triunfo de Ciudad de México, ¿en qué consistió la reforma? Bueno, ¿cómo quedó? Nada más, antes de eso, pues bueno, hablas de este holocausto animal. Hay una cosa que yo llamo revoluciones, grandes revoluciones a lo largo de la historia. Grandes revoluciones han sido cuando las mujeres adquirieron el derecho al voto en México, cuando los negros fueron considerados iguales a cualquier otra persona, como evidentemente debió ser, cuando los homosexuales pueden casarse, tener los mismos derechos. Todas esas fueron grandes revoluciones culturales que iniciaron en las calles, iniciaron con protestas. Entonces yo quiero agradecer al público que nos esté viendo o escuchando, a todos los que algún día fueron a la Plaza de Toros a protestar, porque ha habido protestas a lo largo desde que existen los eventos taurinos, a todos los que utilizaron su tiempo para poner un granito de arena para esto, porque se conquistan las grandes revoluciones culturales en las calles, y nosotros afortunadamente estamos en un punto en el que ya no necesitamos manifestarnos, sino que ya contamos con todas las herramientas jurídicas, morales, ahora políticas, con el apoyo de todos los partidos políticos en la Ciudad de México, para no hacer eso. Y la iniciativa lo que consiste en la Ciudad de México es reformar los eventos taurinos para que no se utilicen ningún tipo de instrumentos que dañen a los animales. También se establece que los toros, novillos y becerros que son utilizados en estos eventos deben de ser trasladados en mejores condiciones y que una vez terminada la faena, como se le llama a cada uno de ellos, deben de ser regresados a su ganadería. Y no se le pueden clavar pullas, ni banderillas, ni ningún tipo de instrumento punzocortante. Ni siquiera la insignia de su ganadería se le puede enterrar, porque también esa se le enterraban antes. Entonces, todo esto está establecido así. Naturalmente hay más contexto, o sea, pueden durar, me parece, 15 minutos cada toro en la lidia y pueden utilizarse máximo 6. Sí, o sea, ya quedó ridículamente arrinconado, no hubo de otra, si bien ahorita quiero que tú me platiques esa parte de agridulce del triunfo, porque todos queríamos obviamente la evolución. No, solo decía, no, te interrumpí. Queríamos que se acabara todo, pero la idea era, nada más para que no se me vaya la idea, al quedar los eventos taurinos sin maltrato y sin muerte, lo que logramos evidenciar fue que lo que los taurinos en realidad gozan. Porque ellos siempre decían que no iban a ver cómo se moría y torturaban a los animales, aunque ocurría, pero que ellos se volteaban cuando le enterraban los estoques al toro en repetidas ocasiones, que ellos eso no les gustaba. Pero ahora que ya no están muy enojados los grandes taurinos y taurinas puristas, como decía Arturo, porque pues ya no hay muerte y ya no hay tortura.
Si eso no les gustaba antes, pues entonces deberían ser los primeros en aplaudir esta iniciativa. Entonces lo que logramos es desenmascarar a toda esta gente que se rasgaba las vestiduras diciendo, ay, es que a mí no me gusta cuando lo matan, por eso quiero que lo maten rápido, pero ya no lo van a matar. Moral. Entonces, vénganse, eran unos mentirosos, eran unos hipócritas y era gente sádica, sádica. Entonces, toda esta gente que está oponiéndose a esta nueva Lidia sin dolor y sin muerte, en realidad lo que demuestran es gente profundamente miserable. Ahora, adelante. Sí. Y justo queríamos la abolición, y perdón, pero esta parte de solamente que sea una regulación, sin duda, y ahorita me van a contar, es el principio del fin, ¿correcto? El principio del fin. Es el fin. Es el fin. Queríamos la abolición, o sea, creo que todos los que llevamos años peleando en esto, todas las personas que llevan muchísimo antes que yo, que muchos compañeros, gritamos abolición, y es por lo que luchamos 1 año y medio completo entre todos nuestros compañeros. Sin embargo, yo creo que fue el punto medio que encontró el Congreso, ¿no? Como para intentar no pelear las posturas, pero la realidad es que es eso. Yo creo que sí hubo un gran triunfo al final de cuentas, porque ya lo dijo Chema, se les cayó la máscara. Tanto tiempo nos decían que no les importaba el sufrimiento de los animales, la tortura, y ahorita que les quitan la tortura, la muerte, el sufrimiento de los animales, son los primeros en estar enojados. Y pueden ver los videos que hubo fuera del Congreso, de cómo se pusieron, el berrinche, de que ya no pueden torturar animales. A eso se reduce, a lo absurdo. Se pusieron muy mal afuera del Congreso, le rompieron la nariz incluso a una persona de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que solo estaba haciendo su trabajo, se puso terrible afuera para que vean los videos, y todo eso por el capricho de que ya no van a poder torturar animales en la Ciudad de México. Entonces se les cayó la máscara, ahora la sociedad ve lo que realmente son personas que sí les gusta ver cómo lastiman, cómo humillan a un animal. Y fuera de eso, también en lo técnico es imposible hacer una corrida de toros, porque también son tramposos para hacer la misma corrida que todos conocemos, porque si no le clavan las pullas, las banderillas y estos diferentes objetos punzocortantes al toro, entonces el toro no va a poder hacer a lo que ellos le llaman humillar, que es básicamente bajar la cabeza. ¿Y por qué baja la cabeza? Porque evidentemente con todos estos objetos punzocortantes lesionan todos los músculos que hay. Entonces, adolorido. Sí, eso ayuda a que baje la cabeza y que entonces la función sea que se vea más estético. 2 cosas, que se vea más estético para ellos, la lidia, y la otra, pues evidentemente también la seguridad del mismo torero, porque pues un torero que no tiene, un toro que no tiene lesionado toda esta parte, pues va a levantar la cabeza y va a ser imposible. Exactamente. Ridícula. Sí. Entonces yo por eso digo que es el fin. O sea, yo no veo que ninguna de estas personas que sí les gusta la sangre ni siquiera piensen en ir a una corrida de toros sin sangre. Al final les importa y ya lo demostraron. Al final por eso los toreros han hecho declaraciones ya públicas, las diferentes asociaciones hasta de toreros, de novilleros, de todo, han hecho declaraciones de que ellos ni locos se atreverían a hacer una corrida sin sangre porque atenta en contra de su ritual de sangre y de muerte. ¿Por qué es eso? Y ya por último, por eso también ya presentaron el primer recurso, esto es público, lo pueden buscar, aparece en todos lados, del torero Joselito Adame, que ya presentó su amparo con su abogado César Cantoral, que con todo respeto, yo todos los argumentos que le escuché en público en las entrevistas son terribles, pero bueno, no tenemos miedo, ahora sigue ya el tema, la guerra legal, le llamo así. Claro. Y bueno, todo esto que estoy mencionando refuerza que sí son personas que no van a hacer las corridas sin sangre, porque sí son personas que en el fondo sí son violentas. Por supuesto. Entonces nunca van a celebrar el logro como nosotros, y por eso es lo que yo digo, para mí es el fin por eso. Y esto que sucedió en Nayarit y Aguascalientes, ¿nos puedes platicar para quien no sepa, Arturo? Bueno, a ver, me parece que siempre lo que pasa en muchos temas, en los grandes cambios que se dan en las leyes que vienen de la Ciudad de México, terminan, o en su mayoría de las ocasiones, en ser un efecto dominó, en impactar en otros estados, ¿no? Tanto para bien como para mal, pero al final de cuentas
pues es la mentalidad muy centralista que tenemos de toda la vida, que lo que pasa en la Ciudad de México se empieza a replicar en los estados, y así lo hemos visto con muchísimos otros temas, ¿no? Con el aborto, con el matrimonio igualitario, Sí, con el avance de estos derechos desde la Ciudad de México. Los estados empiezan a avanzar en el reconocimiento de estos derechos, ¿no? Eso siempre ha pasado, y en el caso de los animales no es diferente, no es la excepción. Pasa lo mismo, ¿no? Así sucedió con los circos, que se dio en la Ciudad de México y después otros estados, y fue en todo el país. Afortunadamente, quiero decirlo, que con esta causa, la tauromaquia, yo creo que el primer ejercicio que ha hecho, y esto me parece que es importante decirlo, Pamela, aglutinó y empezó a darle forma a toda una coalición de organizaciones. Porque el movimiento animalista desde hace muchos años, o quizá prácticamente me atrevo a decir desde sus inicios, siempre ha estado dividido, siempre ha estado unos que van por allá, otros van por allá, y a raíz, como bien lo decían mis compañeros, nos damos cuenta que este tema de las corridas de toros ninguna sola organización iba a poder, y también en una inspiración del logro que hacen nuestros hermanos de Colombia de prohibir el año pasado, en agosto, la tauromaquia en todo el país, que lo hacen ellos desde esta coalición de Colombia sin toreo. Y nos dan la fórmula. Cuando lo empezamos a platicar, Jerónimo, el director de Animal Heroes, Sofía, Sandra Segovia y Gabriel de PETA Latino, fue cuando dijimos, nosotros tenemos que aliarnos, tenemos que aliarnos, solamente así. Y así es como México Sin Toreo empieza a crecer, y muchas organizaciones de los estados que en la lucha antitaurina había estado un tanto desactivada, no estaba muy activa, se activa con el tema de la Ciudad de México, ¿no? Se empiezan a adherir a México Sin Toreo. Y hoy lo puedo decir, por ejemplo, el caso de Michoacán, que se reaviva el movimiento antitaurino en Michoacán. La verdad es que nosotros, Jerónimo, Sofía y yo, fuimos ese día para dar apoyo. Claro que desde México Sin Toreo estuvimos, y para eso es la coalición de México Sin Toreo, para apoyar, porque todos queremos este mismo fin, e hicieron un extraordinario trabajo. Nosotros quizá a lo mejor dimos ciertas herramientas, pero lograron la abolición de las corridas de toros, ¿no? Y una de las cosas que Sofía ahorita acaba de decir para nosotros fue muy grato, en la parte agridulce, que decía que sí, claro, íbamos por la prohibición, pero queda este tema de la regulación en la Ciudad de México. Pudimos gritar a todo pulmón abolición en Morelia, ¿no? O sea, a nuestras anchas, ¿no? Pudimos vivir, porque tampoco pudimos vivir esa experiencia que, claro, a los tres nos hubiera gustado, no solamente a los tres, muchos otros activistas nos hubiera gustado estar ese 18 de marzo en el Congreso de la Ciudad de México, en el momento de esa votación histórica. No pudimos hacerlo por la violencia manifiesta de estas personas que se estaban ejerciendo fuera del Congreso. Hasta eso nos privaron de ese gusto, pero no nos privaron del gusto de vivirlo en Morelia. Entonces hicieron un trabajo extraordinario de abolir las corridas de toros en un estado no menor, en un estado con una tradición histórica en la tauromaquia, ¿no? Y bueno, ahora muchos compañeros en otros estados está esa efervescencia, como me gustó como lo dijo Chema, con la palabra exacta, revolución. Es una revolución antitaurina lo que en este momento tenemos. Compañeros de Puebla, de Hidalgo, en Tamaulipas, en Chihuahua, que hicieron una guerrilla, las compañeras de Chihuahua allá, y frenaron corridas desde Baja California, Veracruz, Jalisco, muchos estados. Entonces, no, sin duda esto está caminando, eso y camina está haciendo maravilloso. tanto ruido que pasó esto en Aguascalientes y en Nayarit, que están buscando la forma de subsistir, que obviamente es cuestión de tiempo. Pero, a ver, Chema, ¿tú qué opinas de esos estados y lo que pasó? Bueno, en Nayarit, sin que hubiera ningún tipo de debate, ningún tipo de foro, ni nada por el estilo, los taurinos lograron hace algunos años declarar los eventos taurinos como patrimonio cultural del Estado.
¿Qué significa que le doten de ese carácter a estos eventos? Que lo que significa es que recursos públicos se van a destinar para promover esas actividades. Y una asociación muy movida en Nayarit cuenta conmigo, se presentó un amparo. Y ese amparo llegó hasta la hasta la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y lo que se resolvió es que ningún estado de la federación puede establecer como patrimonio cultural los eventos taurinos. Porque en todo caso, si la mayoría apoyáramos estas actividades taurinas y hubiera una cohesión, una conformidad de la gran mayoría de mexicanos, sería el gobierno federal el que lo tendría que hacer si hubiera elementos para hacerlo, que nunca va a ocurrir. Pero entonces dejaron sin efectos esa declaratoria de patrimonio cultural. En Aguascalientes hicieron lo mismo y va a quedar sin efectos. Hay otros estados que lo tienen declarado patrimonio cultural, como Tlaxcala, Zacatecas, Guanajuato y algunos otros. ¿Intentan confundir tal vez a la gente o porque sí saben que no va a avanzar? Pues lo hacen para intentar no quedar tan en el piso, o sea, lo hacen como oigan, aquí estamos, porque ellos tienen ciertas organizaciones también que defienden los eventos taurinos como se conocen hasta ahora, bueno, como se conocían hasta hace unos meses, y ellos han llamado incluso un representante de una de ellas que se llama Tauromaquia Mexicana, que es de las más representativas, llamó ignorante a la presidenta. Entonces, obviamente sacaron un comunicado diciendo, bueno, lo que quiso decir es... Pero la realidad es que ellos tienen también sus asociaciones y tienen abogados, evidentemente a los que sí les pueden pagar, pero de este lado tenemos mucho mejores abogados y abogadas, en especial, sin que nos tengan que pagar. Y sé que eso les hace, en el cerebro de los taurinos, les hace un cortocircuito enorme. Así, oye, José María, seguro te llegan millones. Y yo, pues si supieran que nunca he recibido un centavo en mi vida por ayudar a los animales, y muchísimos otros activistas lo hacemos por pasión. Entonces, creo que es muy admirable lo que hace Sofía, lo que hace Arturo. Yo no he podido estar tan involucrado últimamente, pero por sus propios medios lograr tantas cosas en términos legales también me parece muy significativo. Y entonces, esto lo hicieron en Nayarit, quedó sin efectos. Ahora lo hicieron en Aguascalientes y quedará sin efectos. Y si no queda sin efectos, da igual, porque aunque le inyecten recursos públicos, aunque en Tlaxcala tengan escuelas taurinas pagadas por el gobierno del estado, o sea, están utilizando nuestro dinero para eso, qué vergüenza, cuando ni siquiera debería haber escuelas taurinas, porque no debería participar ningún menor de edad en estas actividades, pero solo en México este tipo de cosas ocurren. Entonces, que hagan lo que quieran, pero la realidad es que esto va a acabarse prohibiendo, y en esos estados serán probablemente los últimos, pero por ejemplo en Puebla, que antes era un estado muy taurino, Movimiento Animalista de Puebla, los abogados animalistas, el Observatorio Ciudadano de Tlaxcala. O sea, en esos lugares hay gente que antes se sentía un poquito alejada, pero ahora que vieron que no están solos y que en realidad están apoyados por la gran mayoría, pues empiezan a salir estas como foquitos y empieza a prohibirse, y se van a prohibir en todo el país. Ese va a ser el único futuro. ¿Qué nos falta para llegar a eso? Antes me gustaría hacer un pequeño comentario de esto. Yo creo que también todo son patadas de ahogado, la desesperación, ¿no? Sienten que ya está subiendo el agua. Entonces, viene de España, básicamente, porque ahí hicieron su declaratoria de patrimonio, pero ahí sí lo lograron en España. Entonces, ¿qué pasa? Que las prohibiciones que habían en España quedaron, digamos, sin efectos. Pero por fortuna ahorita nuestros compañeros de España acaban de presentar como una iniciativa ciudadana, que allá se llama ILP, donde juntaron 700,000 firmas. 700,000 personas firmando contra la tauromaquia. Entonces, en España, de donde viene la tauromaquia. Entonces, eso me parece maravilloso y estoy segura que nuestros compañeros allá lo van a lograr para eliminar esta declaratoria. Aquí intentaron como aterrizarlo, pero como ya lo dijo muy bien José María, no les va a funcionar. Y de momento, y que la gente lo sepa, vergonzoso que le den alrededor de 4 millones de pesos anuales a la Escuela Taurina en Aguascalientes, vergonzoso que tengan en Tlaxcala un instituto taurino, Instituto Tlaxcalteca Taurino, algo así, donde le dan casi 3 millones de pesos anuales. A mí me parece sumamente vergonzoso que recursos públicos que tendrían que ser utilizados para la educación de los niños, para reducir la violencia, para la salud, para lo que quieras, estén siendo utilizados para enseñar a menores de edad a torturar animales para que prevalezca de esta manera la tauromaquia, ¿no? Y torturar a esos niños también. Y también, sí, y ahorita, por fortuna, nuestros compañeros en San Luis Potosí tuvieron 2 años suspendida la entrada de menores en San Luis Potosí. Cuestión que agradezco mucho, les aplaudo mucho toda la gran labor que han hecho, y el tema ahorita ya está en la corte. Es la raíz de los taurinos, para la que estén atentos de los niños, para es. Que puedan torturar sin a ellos, los porque es que simplemente si no le enseñan a un niño estas actividades, es imposible enseñarlo cuando sean más grandes. Si tú les cortas eso,
es imposible que de grande ellos aprendan. Salvo un psicópata, ¿no? Y hay por ahí 1 o 2, pero son muy pocos. Claro, pero ya estamos hablando de una enfermedad mental. Uh-huh. Pues claro, o sea, a ver, y me parece que aquí el punto, Pamela, donde ya como sociedad tenemos que empezar a replantearnos y abrir los ojos. Yo de manera muy personal, lo digo a título personal y estoy convencido de eso, o sea, un político, un servidor público, un gobernante que promueve, permite la tortura y la muerte de un ser vivo es un peligro para la sociedad. O sea, me parece que aquí el llamado urgente de esto es qué clase de gobernantes tenemos. Yo no puedo concebir que haya una gobernadora que normalice y celebre la tortura de 103 toros y novillos en un lapso de 15 días en una feria. No puedo concebir que haya gobernantes que destinen recursos del Estado para promover acciones violentas de tortura y muerte y de sangre. Me parece que que tener políticos y gobernantes en el México que tenemos hoy en día, que llevamos 20 años sumergidos en una violencia gigantesca, con desapariciones, con feminicidios, con el crimen organizado, que esta violencia se refleja en el bullying, porque México es el país número 1 en bullying. Entonces estamos en un ecosistema de violencia y que todavía haya gobernantes políticos que promuevan, destinen recursos, defiendan una actividad que conlleva la crueldad, la sangre y la muerte de un ser vivo. Para mí, Arturo Berlanga, son un peligro para la sociedad y no deberíamos de tener gobernantes así. ¿Qué clase de gobernantes queremos? Si hacemos una pregunta, desearíamos tener políticos y gobernantes que tuvieran mejor en su cabeza pues una semilla de ¿qué? De generosidad, de empatía y de compasión, de humanidad y de respeto. ¿Por qué? Porque si tienes políticos y gobernantes compasivos, empáticos y respetuosos, éticos, bueno, su actuar se va a reflejar hacia todos. Pero si tienes políticos que se regocijan con el sufrimiento de un ser vivo, con la crueldad, la muerte y la sangre, entonces me parece que eso es un foco rojo que debiéramos de hacerle un llamado a todos los partidos políticos, en especial a qué clase de representantes tenemos, deberían ¿no? de estar representando, como dices, lo mejor de la sociedad. Lo mejor y no lo peor, que al final de cuentas, insisto, llevamos 20 años sumergidos en un torbellino de violencia y de sangre. Me parece que debemos de decir ya un basta, como dice la playera de Sofía, un basta ya de políticos taurinos, políticos que celebren y protejan y encubran la violencia hacia un ser vivo. Voy a hacer ahí un paréntesis porque también las peleas de gallos estaban dentro de esto que buscábamos frenar y detener de violencia hacia los animales. Y justo como dices, vivimos en un país en donde el crimen organizado nos tiene a todos detenidos, gobierna detrás de los representantes políticos, y son todas estas trabas que sin duda, aunque vamos avanzando, pues impidieron que ahorita los gallos también fueran salvados y reconocidos. Sí, es lamentable porque hablando de comparación, son eventos bastante similares. Son eventos donde finalmente la gente utiliza estos animales, los cosifica, donde hay una tortura y esto se vuelve un espectáculo, donde la gente está gritando, donde están apostando incluso. Entonces, de nuestra parte como activistas, pues seguiremos luchando claramente por el tema de las peleas de gallos. Por esa razón se incluyó en la iniciativa, porque es un tema que también nos importa claramente, los gallos también importan. Sin embargo, ser claros, el gobierno los sacó, el gobierno, como tenía justamente las facultades de modificar la iniciativa ciudadana original, pues ahí hace dos cosas: modifica las corridas de toros para dejarlas sin sangre, y número 2, saca las peleas de gallos. Pero sin duda es un tema que se tiene que atender. Me parece que el gobierno no ha entendido que gran parte, la importancia de cómo impacta en la sociedad la violencia a los animales. Me parece que es un tema crucial, porque simplemente
si tú ves que una persona está lastimando y se regocija de ver morir un animal, ¿cómo va a ser con los demás seres humanos, ¿no? ¿Cómo va a ser con los de la propia especie? Y por eso se incluyó en el tercero constitucional, en esta modificación de las reformas constitucionales, se incluyó el tema de la educación, y ahorita estamos justo luchando para que esta parte de la violencia contra los animales se detenga, así como existe la violencia contra las mujeres, la violencia contra los niños, la violencia contra casi todo el mundo, grupos, sí. contra todos los grupos, también existe la violencia contra los animales. Y dentro de eso, pues hay muchos temas más, peleas de gallos, delfinarios, es violencia contra los animales. Pero pues decir eso, vamos a seguir luchando y un día tiene que pasar, así como ahorita está sucediendo con las corridas de toros, tiene que suceder también con las peleas de gallos. No va a haber narco que pueda contra la evolución natural de la humanidad. Todos ya estamos en ese papel de ver, como dices, sin estar en un bando, seamos honestos, seamos justos, seamos humanos, ¿qué estamos haciendo con ellos? Es una tortura infinita. Sí, yo ahí mencionaría también que pues no hay que centrarnos tanto en los taurinos o en lo que hagan. En realidad pues tienen todo el derecho a interponer los amparos que decidan, a decir lo que quieran. Lo que tenemos que utilizar nosotros los animalistas es esta gran evolución social y el tema de la prohibición de los eventos taurinos en Michoacán y la regulación en la Ciudad de México como un impulso más para los otros eventos donde se maltratan animales, como mencionaba Sofía, que son también muy significativos, como los delfinarios. Ahora hay una gran campaña contra el Hotel Barceló, me parece, en la Ribera Maya, que tiene delfines, y salió un video en el que un delfín se cayó contra el concreto. Entonces los delfinarios también es una crueldad innecesaria, como todas las otras en las que se utilizan animales, no hay crueldad que sea necesaria. Pero bueno, entonces utilicemos esto como un punto para relanzar todas esas luchas que tenemos contra todos los eventos donde se maltratan animales. Que cuando uno se pone a pensar, los maltratamos en prácticamente todas las facetas de nuestra vida. O sea, hay que seguir trabajando por la prohibición de las peleas de gallos, que ya hay incluso un precedente de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia que dice que la prohibición de las peleas de gallos en Veracruz fue totalmente constitucional, y reconocen que las peleas de gallos eran una actividad cultural, que era una actividad que se realizaba mucho, que generaba ciertos empleos, pero que eso no era suficiente para seguirlas permitiendo. Entonces, ya que tenemos estos precedentes de nuestro máximo tribunal y que el procurar el bienestar de los animales está en la Constitución Federal, lo que sigue es aplicarlo a todos los eventos donde maltratamos animales. Hay que trabajar muy profundamente en los rastros en donde se matan animales, y solamente el 20% o el 25% viene de rastros clandestinos, la carne que se consume en México. De rastros regulados, en donde se siguen las normas para el sacrificio de esos animales. Sí, hasta los taurinos se burlan, ¿no? De que realmente el maltrato está en los mataderos, que ya no va a haber taquitos o ¿qué vamos a hacer? Si todos somos veganos, nos vamos a morir, o sea, unas aberraciones. Pero ellos tampoco, cuando les invitamos a participar en esta lucha que tenemos también contra esos mataderos donde no se cumplen las normas, dijeron que esa no era su lucha. Entonces, claro, no les importan los animales y ya. Pero lo que tenemos que hacer es justo eso, que se cumplan las leyes, que si van a matar a un animal para consumo, se mate de la manera adecuada, de conformidad con la ciencia, y que el Estado haga cumplir la ley. Porque el gran problema que tenemos en México es que el Estado no hace cumplir la ley, y nosotros elegimos a nuestros representantes para que hagan cumplir la ley. Por eso vemos a los diputados de Aguascalientes diciendo que votan a favor de los eventos taurinos, pero son contrarios a la Constitución Federal. Entonces, como sé que hay una Constitución de Aguascalientes, pero como que no se dan cuenta de los alcances de sus votos, como siendo representantes populares, y lo que tenemos que hacer es eso, hacer cumplir la ley, y nuestro país va a ser mucho mejor. ¿Y cómo podemos seguir caminando y avanzando para que sea algo a nivel federal? Y bueno, también me imagino no va de la mano con la ley general de reconocerlos como seres sintientes o... Pues ¿cómo es? Yo pienso que ahorita a nivel federal va a ser complicado. Lo más seguro es que el tema cualquier tema que tenga que ver con prohibiciones, muy seguramente lo excluyan de la ley general, porque si no se trabaría, se quedaría estancada y nunca tendremos una ley general. Entonces, más bien considero que vamos a tener que seguir yendo por estados, pero por fortuna yo considero que vamos muy bien. Aparte de que ya son 6 estados donde hay prohibición, 1 donde hay regulación, hay estados que simplemente no tienen espectáculos taurinos. O sea, aunque no están prohibidas tal cual, no tienen por naturaleza. Oaxaca no tiene ni uno, Tabasco no tiene,
Hay varios estados que no Sinaloa, tienen, ¿sí? Sinaloa. Sí. Sur. Vamos muy bien, entonces ahorita al menos de momento, pues vamos a tener que seguir trabajando con esta ola que ya se levantó e ir atacando cada estado, ¿no? No quiero descartar que posiblemente en un futuro pueda funcionar el tema federal como se hizo en Colombia, aunque allá funciona diferente, ¿no? Ahí sí tenían las facultades los diputados, temas distintos ya por temas jurídicos. Pero más bien yo creo que ahorita, al menos de momento, vamos a seguir trabajando por estado, aprovechando todas las iniciativas que ya hay. Hay una todavía en el Estado de México, para que también no la pierdan de vista. El resto de las 20,000 firmas de las que hablaba son del Estado de México. Entonces, más bien es eso. Y bueno, y seguir trabajando en la sociedad. Yo creo que eso es lo que también ha dado mucho impulso a la lucha. Seguir concientizando a la gente justamente sobre el tema de la violencia contra los animales, seguir incentivando que sigan denunciando, hacerle las exigencias también al gobierno de que pues no tengan que pasar 3 años para que vayan a atender a un perro que están matando de hambre en una azotea, que vaya, o sea, desde esas cosas que parecerían pequeñas pero no lo son. Y por supuesto, pues también el litigio estratégico, o sea, yo creo que son varias estrategias que se tienen que llevar a la par, y del litigio estratégico, pues aquí tenemos al maestro del litigio estratégico. Y es que también en México es de risa, ¿no? Sí hay leyes, pero no las seguimos. Y la corrupción está terrible. ¿Y qué va a pasar para ellos si no se quieren regularizar? ¿Van a estar de clandestinos, de ilegales haciéndolas en estos lugares? No, mira, siempre lo hemos dicho, a ver, están prohibidas las peleas de perros. Incluso están tipificadas en el Código Penal Federal, ¿no? O sea, es un delito. Que hoy en día no haya peleas de perros clandestinas, las hay, ¿no? Incluso podríamos en la ley general prohibir las peleas de gallos. En el estado de Veracruz están prohibidas y tuvo el cinismo de un representante de la Comisión Mexicana Gallística decirlo en la Cámara de Diputados, que pues la seguían haciendo en el estado de Veracruz, ¿no? A pesar de la prohibición. Ahora, en el caso de las corridas de toros es complicada la clandestinidad, la puede haber que a lo mejor en su rancho, en su casa, el señor Pedro Aces, en el Ajusco, donde nadie lo ve, pues tiene su ganadería, tiene su plaza de toros, y a lo mejor en un evento privado con sus amigos políticos, pues haga una corrida de toros, y ¿quién se va a enterar? Muy difícilmente nadie. Como lo puede suceder en algún intento de una que querían hacer en Coahuila, el cumpleaños de un matador, pero nada más que pues esta persona no llegó a las 10 neuronas, y entonces lo publicó en redes sociales. Y entonces no contó que como luego somos medio ociosos los activistas, claro, nos sobra mucho tiempo, lo vimos en redes sociales. Nuestra compañera gran activista Claudia Leza en Coahuila se movió, denunció en la fiscalía y todo, bueno, y le amargó el festejo a esta persona, ¿no? Pero es complicado, Pamela, es complicado movilizar 6 animales de 500 kilos en una plaza, es muy complicado, ¿no? En ese sentido, la clandestinidad en las corridas de toros, digo, podrá haber, ¿no? En su rancho privado, ¿no? El señor Carlos Peralta las podrá hacer ahí, o Salinas Pliego. Mientras vivan, ¿no? Pero de manera general, no. Entonces, me parece que en este tema se va a seguir avanzando en los estados. Coincido con lo que decía Sofía, en la ley general se ve complicado meter un tema de prohibición, y más porque está demasiado ya politizado el tema toros, gallos, ¿no? Y tan politizado está que vamos a tener ahora en el 26 de junio, me parece, el meeting político del señor Pedro Aces. O sea, no es una marcha por las tradiciones de la tauromaquia y los gallos, no, es el meeting político del señor Pedro Aces para mostrar su músculo político frente a su partido, en donde está movilizando o pretende movilizar a todos los trabajadores, a todos los obreros de una confederación que seguramente, Pamela, ni siquiera les va ni les viene la tauromaquia y las peleas de gallos, pero con eso de que ya no son iguales. Entonces este señor, pues bueno, revive las viejas técnicas de la CTM o de Rodríguez Alcaine o de Fidel Velázquez. Entonces sí, vamos a ver probablemente una manifestación gigante,
pero hay que decir, no son una marcha por estas tradiciones crueles, que no debe de seguir habiendo, sino más bien es el meeting político de él, que probablemente lo quiera usar políticamente como quiera, ¿no? Pero ese es el punto, ¿no? No puede seguir habiendo tradiciones ni crueles, sangrientas, no en una sociedad, en ninguna sociedad, y ya menos como la mexicana. Y de hecho vamos tarde, o sea, México se tardó un poquito en esta evolución porque hay otros países que nos han dado más ejemplos, como Colombia, como mencionaban. En Venezuela ya hay muy pocos lugares donde se realiza. En España, pues hay también, cada año disminuyen las personas que asisten a los eventos taurinos. En Perú también hay una gran lucha antitaurina. O sea, Portugal también decae mucho cada año los eventos taurinos. Es un tema que solitos iba a acabar, pero en varios años. Y no íbamos a permitir, y no vamos a seguir esperando, mientras se estaban torturando y matando no solo a los toros, novillos y becerros que vemos en las plazas, sino a todos los animales con los cuales los toreros, novilleros, banderilleros entrenan. Porque algo que no dimensionamos es que las personas que asican estas actividades no llegan de la nada a la Plaza México, bueno, ya no van a poder hacerlo, pero no llegan a la Plaza México a matar un toro sin haber... Podrán ir a un concierto. Podrán ir a un concierto, pero ya no podrán ir a eso. Pero no llegan de repente a matar un toro de la nada. Tuvieron que haber matado a varios antes. Ellos dicen que no es cierto, pero hay tiendas privadas en donde evidentemente practican. Esa es la parte oscura, la parte que nunca se ve. Y todas estas víctimas, que son miles y miles y miles, cientos de miles, afortunadamente ahora sí tienen justicia y su muerte sirvió para impulsar más esta prohibición. Y también mencionar que si el señor Pedro Aces quiere hacer su marcha, lo que sea, pues tiene todo el derecho a hacerlo, pero lo que tenemos que dimensionar nosotros es que por más que marchen, por más que sigan presionando con sus poderes fácticos, con sus influencias, con su dinero, porque les sobra, no van a poder modificar lo que ya la mayoría de la sociedad mexicana tiene muy claro. O sea, no van a poder cambiar la opinión de la gran mayoría, y esto es muy fácil comprobarlo. Invito a todo el auditorio a que su círculo social, en su círculo familiar, pregunten cuánta gente está a favor de los eventos taurinos. Estoy seguro que la gran mayoría va a estar en contra. Y está bien, porque ya avergüenza decir que estás a favor, porque ya te ven como mal. Entonces ya hemos logrado jurídicamente avanzar con las prohibiciones, pero socialmente a mí lo que más me da gusto es que hay un rechazo social a los eventos taurinos y las personas que gustan de esos eventos. Yo no digo que sean malas esas personas que gustan de esos eventos, No, pero necesitan ayuda. o sea, tienen que ser más empáticos y tienen que agarrar la onda, por decirlo así. Pero no digo que sean malas personas, solamente no han hecho el cambio de chip que ya hicimos la gran mayoría. Y el hecho de que no cambien el chip porque no quieren, no significa que lo vamos a permitir. Entonces, esa es la gran distinción. Ahora ya nadie se congratula o presume que va a las plazas de toros porque todo el mundo dice, oye, pues eso está mal. O sea, el rechazo social ya está muy mentalizado, muy profundo en los mexicanos, afortunadamente. Exactamente. Y en este gran logro que acabamos de vivir en Ciudad de México, además de, obviamente, toda la gente que firmó, todos los que se unieron en este movimiento y ustedes como representantes de ello, ¿a quién más tenemos que agradecer que no sepamos? ¿Quién les ayudó a ustedes a llegar a esa victoria? Por favor, yo sé que es mucha gente, pero nosotros queremos saber quiénes están en este lado correcto de la historia, ¿no? ¿Quién lo permitió? Gente que ya no está hoy con nosotros. O sea, si hoy llegamos a este punto, es gracias a esos activistas de años atrás que ya ni conocemos, ni conoceremos, que protestaban afuera de la plaza, que simplemente decían, bueno, aunque allá adentro estén todos estos famosos ahí, la plaza está a reventar, sé que esto está mal. O sea, yo creo que desde esa gente que nunca vamos a saber bien sus nombres, yo creo que viene desde los primeros activistas históricos. Desde que nace la tauromaquia, surge también el movimiento antitaurino. Entonces, de todas estas personas que sabían que esto estaba mal, que ni siquiera tuvo que haber una ley de protección animal, ¿no? Que dijera, prohibido el maltrato animal. Esta gente solo sabía que estaba mal lo que estaba sucediendo al interior de estos lugares. Gente razonable, gente verdaderamente con ética. Evidentemente, los ciudadanos, aquí aprovecho para agradecer a todos los compañeros, compañeras que estuvieron en las colectas de firmas y también a toda la gente que firmó, ¿no? Que aunque igual y no se unieron a la colecta, pero su firma fue lo que hizo posible todo esto. A los que fuimos más activos es que es una gran lista. Y en la política, la verdad es que sí hay diputados que apoyaron mucho. O sea, yo te mentiría y ¿De todos sería... los partidos?
sí, esto fue lo más bonito de todo. Considero que no fue solo un partido, considero que fueron de todos los partidos y sí quiero agradecerle de verdad a Daniela Álvarez, gracias Daniela, porque sin duda Daniela tuvo unas depresiones y lo sabemos. Mucha presión para cambiar. Aguantó mis neurosis. Aguantó muchísimo. Mis neurosis. Sí. Entonces, sin duda, Daniela, como presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, tuvo un valor enorme y ella ni siquiera ni era animalista, ella nos lo decía, yo no soy ni animalista ni taurina, pero entendió que esto estaba mal, ¿no? Claro. Entendió que habían razones éticas, jurídicas, de todo y de sobra. Y yo valoro mucho que ella haya tenido el valor. Acabó siendo activista ella. Ahora ya les contesta a los taurinos. O sea, la forma en que los taurinos manejaron estos foros, que fue tan agresiva y tan soberbia, hizo que diputados y diputadas que no estaban convencidos de ningún punto se volvieran 100% de este lado. Y hay otros, no digo, te interrumpí, pero ibas a mencionar claro. a más personas. Daniela, pues sin duda también Jesús Esma, que su lucha lleva también muchos años. Víctor Hugo Romo también, que él fue de las primeras personas que presentó iniciativas contra la tauromaquia en la Ciudad de México. Roy Feed, la verdad es que la bancada naranja, Elvia Estrada, Manuel Talayero, o sea, sí hubo bastantes, Tania Larios, hubo bastantes personas de diferentes partidos políticos que sin duda lucharon desde hace años atrás, o quizás no antes, pero se subieron a este barco, y también hay que reconocerlo, ¿no? Estaría yo mal si te dijera, no, esto no, la verdad hay que agradecerlo y reconocer el valor que tuvieron para enfrentarse con esas llamadas que sabemos que les hacían con para toda amenazar. Esa presión y amenazas que también seguramente ustedes vivieron, y la jefa de gobierno y la presidenta, ¿qué papel tuvieron? Creo que me parece que voy a contar aquí una anécdota. Estábamos nosotros muy preocupados, ¿no? Porque veíamos que la iniciativa ciudadana estaba siendo descarrilada. Hubo un momento en el que sí nos dio miedo de que la pudieran descarrilar porque el bloque oficialista no se movía. Meten un recurso ilegal completamente en la sala constitucional de que ordena que se frene la votación, que el Congreso no podía votarla. Entonces tuvimos que recurrir al Poder Judicial Federal, a buscar a Clara Brugada, o sea, fue muy tenso, y después realmente de manera genuina decíamos, sí hay un bloque de diputados de todos los partidos, como dice Sofía, que estaban ya decantados, ¿no?, por la causa, pero no nos alcanzaban, también como que estábamos rasgando los votos y no sabíamos, y era como una moneda al aire, ¿no? Era una moneda al aire en el momento en el que se diera la votación. Cuando vienen las declaraciones que le preguntan a la presidenta Claudia Sheinbaum, y en ese momento me acuerdo que inmediatamente nos marcamos, Sofía y yo, lo comentamos con Sandra, Jerónimo, Gabriel, fue así de ¿what? Dijimos, pues ya está poniendo una postura. Y después, en ese mismo día, contactan a Sofía, vamos a la Secretaría de Gobierno, tenemos una reunión privada ahí con el secretario de Gobierno, y es cuando nos enteramos que la jefa de Gobierno suscribía lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en esos términos, como bien lo mencionó bien Sof. Íbamos nosotros por prohibición, todo, ¿no, gallos? Pero bueno, fue un punto de, sabíamos nosotros que hasta ahí podíamos llegar, ¿no? Muchas veces de manera, me parece que en el movimiento, claro, a mí me importa un rábano, a Sofía le importa un pepino y a Chema le importa una papa, lo que diga el talibán vegano, ¿no? O sea, y se los digo a todos, el talibán vegano, me importa un rábano lo que ustedes opinen y piensen, en decir de que si nosotros nos vendimos a la causa porque íbamos por la abolición y entonces cedimos y nos compraron y todo eso, ¿no? Era eso o seguir exactamente igual. Nosotros hicimos todo el mayor esfuerzo, Sofía, la verdad, y yo insisto, guerreros, los que recolectaron firmas durante meses. Sí se llegó, o sea, eso fue gracias es más, a yo esto. puedo decir, ninguno de estos críticos del talibán vegano
que nada más critican y critican desde la comodidad de la pereza de sus asientos y van a comer a la ola vegana, ninguno de ellos se puso a recabar firmas, ninguno de ellos se puso viernes bajo la lluvia a decirle a las personas, oye, ¿quieres firmar? No, no lo hicieron. Entonces fue, sí, o sea, quería que lo hicieran todo y aparte completo. Y además completo y que no además ayudaron. Nosotros, como si nosotros tuviéramos el poder para imponerle al gobierno federal y a la jefa de gobierno, oye, ¿sabes qué? ¿Sabe qué, Decirle a presidenta? Claudia, no. Queremos esto así y así y así y así, ¿no? O sea, es de locos de verdad. Entonces, era un momento en que sabíamos y lo dijimos, es o seguir igual como están O torturando, avanzar masacrando estratégicamente. toros, o que se acabe esto, como bien extraordinariamente lo dijo José María, esto le quita la careta a los taurinos y ahora sí los podemos ver en su naturaleza gritando sangre y muerte, ¿no? Que es lo Sí, que sus les payasadas. interesa, ¿no? Entonces me parece que en este sentido se decanta así la situación política y no podíamos nosotros, a lo mejor pensaban muchos otros veganos del Talibán, que teníamos a lo mejor Sofía, Cheme y yo que ponernos Influencias. o habernos puesto un chaleco bomba, amarrarnos en el Congreso, inmolarnos en protesta por la regulación. Yo creo que a lo mejor estaban pensando que hiciéramos eso. Bueno, lo hubieran hecho ellos, ¿no? Si les molestó tanto. Y comento esto porque Bueno, sobre pero todo eso a siempre Sofía va a que la existir. han Eso siempre va a existir la y han ustedes no criticado. pueden Como dije, a mí me detenerse por importa eso. un rábano, un pepino y una papa. Pero afortunadamente ¿no? Y una jícama. eso hizo que, o sea, en realidad yo ni había escuchado estas críticas del talibán vegano, pero se vuelve tan insignificante ya que no es tan importante. Afortunadamente el movimiento animalista está más unido que nunca. Yo creo que jamás en la historia de México había habido esta unión. Y para los taurinos y los maltratadores, pues sépanlo, que este movimiento está muy fuerte y que así se va a apenas mantener empieza. y que apenas empieza. Sí, no, apenas empieza. Así Y es. contestando a la pregunta de Claudia y Clara, pues mira, obviamente yo hubiera querido la prohibición, pero al final considero que sí requirió valor para ellos tomar una decisión, para ellas. Es decir, creo que logramos hacer la presión suficiente, o sea, nosotros como activistas unidos logramos hacer esta presión muy fuerte para obligarlos a tomar la decisión que se negaron por años. Y al final tomar decisiones, aunque estés en cargos altos, siempre va a requerir un valor. Entonces yo creo que al final sí requirió valor, una toma de decisiones de parte de Claudia Sheinbaum y también de Clara Brugada, que sabemos perfectamente y se ve en redes sociales cómo le estaban presionando, a pesar de que ella tenía una postura antitaurina. Tenemos una foto de ella de años atrás, donde tiene una playera antitaurina sosteniéndola. Entonces, a pesar de eso, imagínate las presiones que tuvo, que sí se tardó ella en salir a decir, va a pasar esto, no se pueden volver a torturar toros de lidia en la Ciudad de México. Entonces también reconocer eso, ¿no? Sería erróneo que yo te dijera, no, todo fue... No, sí o sea, para el movimiento animalista tiene que entender que se necesita un conglomerado de muchos sectores, lo voy a decir así, ciudadanos, activistas muy activos, abogados, veterinarios, pero también se necesita a la política. El movimiento animalista lo necesita porque es donde vienen los cambios de leyes. Solos no Hay que ser podemos. Solos no pragmáticos. podemos. Solos La no palabra es podemos. pragmatismo. Y fíjate, Pamela, que una cosa tan relevante no es para que podamos dimensionar justo lo que decía Sofía, la clase política que estuvo de nuestro lado en los partidos políticos y que no fue tan fácil esa decisión para la presidenta y para la jefa de gobierno, y la muestra es muy clara. Nosotros en la medición que hicimos del impacto mediático de la noticia, de la regulación en la Ciudad de México, no con esto estoy demeritando, aclaro, no con esto tampoco estoy minimizando la prohibición que se dio en todo Colombia, no, al contrario, es enorme, pero a nivel de medios de comunicación nosotros lo pudimos comparar y fue como de 5-1 el impacto mundial que tuvo la regulación en la Ciudad de México, por lo que implicaba la plaza de toros más grande del mundo. Y como siempre lo hemos dicho, los taurinos más ricos, con más influencia económica, política. Entonces, me sumo a lo que dice Sofía, no es fácil como Ellas político. también hicieron historia. No, ellas por y supuesto. sabían lo que implicaba. No coincido con lo que decía en una entrevista que tuve en un debate con el presidente de la Fundación Rodolfo Gaona, una asociación taurina, que mencionó en el radio, decía que
30 años nadie iba a recordar quién era Claudia Sheinbaum ni Clara Brugada y que todo el mundo iba a saber quién era Rodolfo Gaona. No comparto Nadie eso. sabe Nadie quién es sabe ese. Yo quién no es Rodolfo sabía Gaona. quién era Nadie sabe. Rodolfo Gaona hasta ese día. Es peculiar, No. como diría. Gente Pero peculiar, es como gente dirías. peculiar. Gente Pero me peculiar. parece que lo que hacen Claudia Sheinbaum y Clara Brugada en ese sentido es histórico, de verdad. Y tenemos nosotros que no cerrarnos en un purismo Sí. ideológico, Anarquista. como bien dijo José María, tenemos que Hicieron ser lo que pudieron con lo que pragmáticos. tuvieron y queriendo Claro. quedar Los bien con diputados, ambos mundos. los diputados que votaron Sí. en el Congreso y el único en contra hicieron historia. Y más adelante en un futuro, yo te lo juro, va a haber gente que hasta va a ver cómo fue la votación, todo, y sí se van a seguir acordando de la decisión histórica que tomó Claudia Sheinbaum y Clara Brugada y cómo todos los partidos políticos terminaron alineándose con un tema que ya simplemente ya era sentido común. Es que, por ejemplo, si Claudia Sheinbaum tuvo ese pronunciamiento de la presidenta, como si fuera mi amiga Claudia, ¿no? La presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de gobierno Clara Brugada, que son de Morena, dijeron eso, para la oposición hubiera sido muy fácil decir, estoy en contra porque lo dice Morena. Y todos se unieron, o sea, PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, el Verde, PT, todo el mundo. Fue muy significativo. Y bueno, nada más mencionar algunas personas mediáticas que han sido muy importantes, también Eugenio Derbez, Marco Antonio Regil, muchos otros artistas, que a lo mejor es una lista enorme, pero que dieron su Sí, Daniela foro. Trejo. Sí, no sé si se David acuerdan de más. Faitelson. David Faitelson, David exacto. Faitelson Sí. también. O sea, gente que dio su Sí, foro. artistas influencers. Es Denise de Hello Seahorse también, o sea, hubo mucha gente que apoyó mucho. O sea, Y seguirá apoyando, pero todavía nos falta mucho. Sí, No todavía. hablemos en el pasado. Sí. Así es. Pues es súper importante reconocer también este tipo de acciones de parte del gobierno, ¿no? Que obviamente me imagino que ha de ser una posición muy difícil para ellas decir, híjole, de corazón sí quisiera, pero no se puede, entonces vamos a poner una regulación que es prohibirlas y vamos a sacar a los gallos por ahorita para quedar bien acá con los malitos. Pero sin duda todo ha servido, todo ha sumado y tiene que ser un camino perfecto el que nos lleva a ellos, al mercado de Sonora, a los delfines, a todas las causas que siempre hablamos y defendemos y que sin duda se tienen que ir poniendo piedras. Y si no vas a poner la piedra, por lo menos no estorbes y por lo menos agradece que pusieran esa piedra, ¿no? Sí. Para que pases también. Claro, o sea, y me parece que es muy importante, Pamela, abolir completamente que se acabe en todo el uso de los animales en los espectáculos. Nosotros en general luego nos dicen, creen los taurinos que nada más estamos en las corridas de toros y nos reprochan que no hacemos otras cosas. No, para nada. Hacemos muchísimos otros temas dentro, tú lo conoces, dentro de la causa de los animales. Estamos siempre en contra de cualquier uso y explotación de los animales en granjas, para la experimentación, en la vestimenta, la fauna silvestre, animales de tracción que lo siguen utilizando como si fueran carretas o de transporte. Pero tiene muy peculiar, Pamela, el tema de los espectáculos y creo que las corridas de toros todavía tienen un punto más preciso. De todos los usos, explotaciones e infiernos en los que tenemos a los animales sometidos, la tauromaquia tiene un componente único, en el sentido que es en la actividad donde se reúnen un grupo de personas específicamente, y en las pelas de gallos, se reúnen para regocijarse del sufrimiento de un animal. O sea, le llaman de ahí la fiesta brava. O sea, consideran el torturar, el ver sufrir y morir a un animal una fiesta. No vemos nosotros, evidentemente, al menos que probablemente, Pamela, pueda haber uno que otro poco distorsionado de la realidad, un científico, pero vamos, no vemos que en una experimentación se convoquen a un grupo de científicos y aplaudan y beban y celebren cómo están experimentando a un conejo, ¿no? O no vemos tampoco que convoquen a una fiesta en un matadero, ¿no? Está la fiesta, vengan, se va a ver sonido, chelas 2x1, no lo vemos, ni tampoco en una granja peletera o de nada.
y en la tauromaquia y en las peleas de gallos sí son las únicas que tienen ese componente que me parece el peor. Mi querido Chema me encanta cuando dice propio de personas miserables, ¿no? Me fascina. La peor parte de nuestra pero sociedad. me parece que refleja justamente esa desconexión total y absoluta de empatía, ¿no? De humanidad por el regocijo de cómo torturan y matan un animal. Entonces creo que las corridas de toros y las peleas de gallos, eso por eso es tan pasional en el movimiento animalista, y eso, esta causa antitaurina, creo que es lo que ha dado pie, o dio pie precisamente a México Sin Toro, y que por primera vez, lo insisto, 83 organizaciones nos juntemos en todo el país, estemos coordinando, de verdad, y lo insisto mucho en el sentido de la fortaleza que decía José María, en un ejemplo que te puedo dar: Teziutlán, Puebla. Las compañeras del movimiento animalista consiguen una sentencia, la presidenta municipal por sus gustos quería violar la suspensión de las corridas, y la sentencia anunció una fiesta. Bueno, en cuestión de 2 horas, todos los compañeros desde Tijuana, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, San Luis, todo mundo mandándole mensajes. Tanta presión que te puedo decir que en cuestión de 2 horas llenamos más de 2,000 mensajes de todos los compañeros del país. Tuvo que salir la presidenta municipal a decir: no, sí voy a respetar la ley, la voy a cumplir, no hay corridas de toros, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, de verdad, ¿por qué lo señalo? Porque este componente de las corridas de toros que vemos nosotros, el regocijo, es lo que mantiene ese amalgama en México Sin Toro, en las organizaciones, y que estamos convencidos y que vamos a lograr que se acabe por completo esta terrible y horripilante espectáculo que no debiera de haber nunca existido, ni va a existir más. Pregunta siempre obligada: ¿por qué toros? ¿Por qué animales? Pero sí aborto, pero sí los niños, pero sí lo que se les pueda ocurrir. Todavía no entendemos esa parte que pregunta esas cosas, que todo está conectado. Yo quiero que ustedes me digan su opinión. ¿Cómo está conectado todo? No, más bien, yo siento que todo está conectado, pero claro. ¿tú qué les puedes responder Es que a su preocupación? A la preocupación de todos los demás. Que no hacen nada, pero sí se preocupan. Es que es eso, todas las violencias están conectadas, o sea, la violencia no es aislada, no puedes, lo voy a decir así, pero no es de que porque igual y tratas muy bien a tu familia, pero pues luego sales a la calle y envenenas a unos perros o te vas a la corrida, pues es que al final todo está conectado. No te puedes ser una buena persona solo porque tratas bien a un pequeño sector por conveniencia. Al final las violencias están conectadas, y la violencia contra los animales, como ya lo dije hace rato, creo que sí es un punto que refleja mucho de lo que realmente es una persona, ¿no? Entonces, definitivamente es eso. Y bueno, y sobre el aborto... termina, perdóname, sí, en donde exactamente. empieza el respeto a alguien más. Exactamente. Entonces, no existe la libertad para torturar animales, no existe la libertad para lastimar a los demás, y las decisiones personales no... Como preferencias, aborto, etcétera. Sí, eso es diferente. O sea, no, ridículamente sí lo llegamos a ver en algún debate, ya no me acuerdo en cuál de todos, pero ridículamente sí vimos por ahí algún taurino hablando de que se les estaba discriminando a ellos como se está discriminando a los homosexuales, a una chica que aventaron de un segundo piso por ser otaku. Pero es que eso no tiene nada que ver, porque las preferencias sexuales, los gustos por la música, eso no daña a nadie, ¿no? El tema del aborto es diferente, ¿no? Siempre lo quieren meter también, pero son temas diferentes. Esos sí son gustos personales que se tienen que respetar, porque justamente nuestra libertad termina cuando comenzamos a dañar a los demás. Y ese para mí es el criterio de decir, bueno, es que ahí no puedes decir que tienes una libertad por ir a tomar, embriagarte a la plaza de toros y ver cómo están picando un animal hasta la muerte, hasta hacerlo vomitar sangre. Sí, sea el animal que sea. El animal que sea. Ahí creo que también podría agregar algo rapidísimo. El hecho de que saquen todos estos supuestos argumentos solo demuestra que los taurinos no tenían manera de justificar las actividades taurinas.
Cuando estamos hablando de los eventos taurinos, pues tenemos a personas que les gustan y a personas que no les gustan. Cada parte tiene que dar argumentos para decir si es correcto o no. Cuando no tienes argumentos, lo único que te queda es decir que por qué estás peleando por eso y no por otras causas. Entonces, eso distrae la discusión y se llama sofisma. Son argumentos que parecen en un principio lógicos, pero cuando los analizas un segundo, no tienen ningún sustento. Entonces, cuando escuchen a alguien decir, pero ¿por qué prohíben los toros, pero no prohíben las peleas de gallos o el aborto o la pelea contra el crimen organizado o enfócate en ayudar a los niños huérfanos? Todas esas cosas que dicen son sofismas porque no tienen ningún argumento para soportar los eventos taurinos. Y es a lo que nos hemos enfrentado nosotros. Estamos hablando de los eventos taurinos, no del aborto. Si quieres hablar del aborto, si no te gusta el aborto, pues haz tu lucha social y discútelo aparte. Aquí estamos hablando de los eventos taurinos. Y decían, hay gente que apoya el aborto y está en contra de los eventos taurinos. Pero también hay gente que rechaza el aborto y está a favor de los eventos taurinos. O sea, siempre hay un punto diferente, pero la gente que dice eso es la gente particularmente más ignorante y que tiene menos elementos para defender su postura. Y yo diría otra cosa, y que no hace nada por la sociedad, porque curiosamente es esa gente que dice, ¿y qué haces por esto y por el otro? Pero ellos no hacen nada, ellos simplemente son personas que están preocupados en su egocentrismo, solamente viendo por sus propios intereses, pero no hace nada ni siquiera por todas las demás luchas, que son muchísimas, y de hecho yo los invitaría a que entonces tomen una lucha, porque hay muchas y no nos damos abasto, y que ellos tomen una lucha y que se pongan a pelear por eso. Y los taurinos, que según están en contra del aborto, pero a favor de la tauromaquia, a mí me parece una incongruencia completa. Porque, bueno, por algo es el aborto a las 12 semanas, digo, independientemente de quién está a favor o en contra, pero porque en ese momento el feto no tiene desarrollado bien el sistema nervioso central y por eso se tomó la determinación de que se hiciera el aborto en esa cantidad de semanas. Pero ellos sí están torturando a un animal que tiene completamente su sistema nervioso súper desarrollado, que es consciente de lo que está pasando, que entiende bien el mundo exterior. Y entonces ahí ya también no puede haber un punto en común, al contrario, las personas que estén en contra del aborto pero a favor de la tauromaquia es una completa incongruencia, porque luego salen con su banderita de decir estoy a favor de la vida, pero reitero, van a una plaza a ver cómo matan y torturan a un animal, o te gusta, a la conveniencia. Y creo que ya utilizan los taurinos, están utilizando de manera desesperada estos argumentos, por ejemplo, del aborto. Nos pasó en Michoacán, Pamela. En el Congreso, casualmente, se empezó ahí a dilatar la votación, donde estábamos nosotros sentados en un palco, no pudimos ver, pero había una lona que pusieron abajo, que era un feto ensangrentado y al lado un toro en una plaza, ¿no? Porque el Congreso de Michoacán había legalizado el aborto. Entonces, casualmente, los diputados que estaban pretendiendo descarrilar más la votación en el Congreso de Michoacán con el tema del aborto, ¿no? Un diputado del PT, Baltasar Gaona, precisamente, ¿no? Y estaba insistiendo y que el dictamen, y después sabían que decían del aborto, etcétera. Resultó que, bueno, eran taurinos, porque después vimos las fotos de ellos abrazados de los taurinos, etc. Entonces, creo que ya ellos utilizan esta narrativa de los rastros, del aborto, o el ridículo, ridículo de prohibido prohibir. O sea, usan estos nuevos argumentos que, como bien lo explicó José María, solamente son ya patadas de ahogado para tratar de dar una postura, porque realmente en el fondo son insostenibles. Entonces tienen de manera patética, porque me parece que de manera patética, tienen que recurrir a estos tipos de argumentos para que los demos, y seguramente nos vamos a topar, desafortunadamente, en congresos como en Guanajuato y en otros estados, otra vez diputados como este señor de Morelia, del PT, que va a llevar con su lona del feto y el toro y todo lo demás, ¿no? Bueno, para que quede claro, entonces no debemos mezclar las cosas. No Esto se ya puede nos quedó mezclar. claro a todos. Por favor, elijan una causa, pero no solo la elijan, sino también hagan algo por esa causa, porque todos aquí, los presentes, tenemos muchas cosas que hacer
se dan el tiempo, por ejemplo, ustedes tres, de partirse en 1000 pedazos literalmente para venir a compartir un mensaje de humanidad, de unión, y ellos solamente están buscando lo contrario, ¿no? La deshumanización, la división, el maltrato, la violencia, la injusticia. Entonces creo que queda muy claro de qué lado estamos haciendo las cosas lo mejor que podemos con la mejor intención. Claro que es para la sociedad, pero sin duda también ellos son lo más importante, los animales, en cualquiera de las fases del maltrato animal. Esa es la lucha, y mientras tengamos vida, pues seguiremos dándole voz a todo esto tan importante. ¿Quieren despedirse con algún mensaje individual, por favor, para quienes nos escuchan? Y antes, última pregunta, ¿cómo podemos ayudar desde donde estamos todos los que escuchamos y los seguimos en redes? ¿Cómo podemos seguir ayudando? Pues invitarlos abiertamente a que se sumen a Movimiento México Sin Toreo. Todo el tiempo hay acciones, todo el tiempo hay un montón de eventos que hacer, incluso en redes sociales. Y si no, considero que simplemente con empezar a cambiar tu entorno, eso ayuda muchísimo, ¿no? No maltrates animales. Sí, exacto, empezar a cambiar tú mismo y también empezar a impactar en tu entorno. O sea, para mí sería lo primero. Y pues mi mensaje solo para ya despedirnos es que, bueno, yo toda mi vida voy a seguir luchando para esto. Nunca me voy a cansar, que lo sepan los taurinos. Nací para esto. Y que respeten a los animales. Ellos están aquí en el mundo por sus propias razones, como hay muchas frases que ya lo dicen, y nosotros no tenemos el derecho desde nuestro egocentrismo, antropocentrismo, a quitarles la vida, a divertirnos con ellos, a utilizarlos, a verlos como si fueran objetos. Los animales no son cosas, los animales son seres sintientes, y toda mi vida, y junto con mis demás compañeros estoy segura, vamos a seguir luchando hasta que hayan estos verdaderos cambios que hemos esperado tanto. Ojalá lo vean. Pues yo nada más decir que piense cada quien, las personas que nos están viendo, cómo quisiera ser recordado en la historia, porque cuando tengan hijos o sobrinos o sobrinas, o sea, las personas que vengan dentro de unos años, les van a preguntar a ustedes, oye, ¿y tú qué estabas haciendo cuando se prohibieron los toros en la Plaza México? Imagínense qué les gustaría responderles a esas personas que evidentemente ya no van a estar a favor de estas actividades. Entonces, la revolución cultural de los derechos de los animales no va a parar, y tú tienes la opción de ser un paria en la sociedad, es decir, una persona aislada que sigue diciendo, es que yo quiero seguir haciendo lo que yo quiero, aunque todos los demás no quieran, o unirte a esta revolución que lo único que busca es eliminar la violencia. Creo que la respuesta es muy fácil, y quien decida ser un paria pues podrá seguir gritando, podrá seguir haciendo marchas, podrá seguir presentando amparos, podrá seguir haciendo lo que sea, pero la razón jamás les va a asistir. Y hay una frase que a mí me gustaba mucho: si tienes que elegir entre tener mucho poder y dinero o tener la razón, no sé quién la dijo, pero no es mía, la gente se iría por el poder y el dinero. Pero el problema es que el tema es que siempre la razón acabará ganando. Y en este caso pasó igual. Ellos tenían el poder, el dinero, los taurinos, nosotros teníamos la razón, y lo único que sucedió fue que tuvieron que pasar algunos años para que todo ese poder mediático, económico y todos estos contactos políticos no les sirvan de absolutamente nada, porque la razón no la tienen. Yo creo que lo dijeron perfecto José María y Sofía. Me gusta cómo cierra Chema, porque el poder y el dinero no lo van a llevar cuando se mueran, ¿no? Lo único que se van a llevar cuando se mueran son todas las impresiones de sus hábitos, tendencias y acciones que cometieron en esta vida, ¿no? Entonces yo cerraría con el deseo y el llamado a todas las personas que necesitamos más altruismo, menos egocentrismo. O sea, que sientan, que se den la oportunidad de vida. Me parece que eso es esencial en nuestra vida, no desperdiciarla en un sinfín de cosas en que desperdiciamos nuestra vida. Me parece que si se permiten el tener la oportunidad de ser activistas, y por la causa que sea, puede ser los animales, la defensa del medio ambiente, los niños, o sea, el tema que sea, pero que hagan más altruismo, más activismo, ¿no? No el egocentrismo desde la comunidad.
Me parece que eso es algo que todas las personas que nos ven y nos escuchan, yo desearía que se regalen eso a sí mismos, que se regalen eso a sí mismos, que se permitan tener esa experiencia de vida y vivirla, ¿no? Porque eso les va a dejar muchísimos frutos al interior y al exterior en conocer personas increíbles como la que el activismo nos permite hoy conocer a personas maravillosamente increíbles en esta causa. Entonces yo cerraría con eso. Así es, nosotros hemos constatado que la unión hace la fuerza, que no son animalistas solo por los animales, somos animalistas porque somos humanistas y queremos también lo mejor para todos, hacer el bien desde donde tú puedas, como decía Sofi, desde tu entorno hasta sumarte a una causa, ya no digas comandarla, como es el caso de los activistas, pero sin duda vale la pena. Es lo único que nos llevamos, lo único que realmente trascendemos, el mensaje que dejamos, cómo somos recordados, y queremos seguir caminando juntos, cada vez más unidos, hasta la abolición de todo maltrato animal. Claro que sí, hasta la abolición. Sí. Entonces seguramente después haremos una tercera parte. Por favor, con más otros adelante, con antitaurinos. más Con los avances, delfinarios. nos podemos traer a otros personajes peculiares. Pero bueno, lo importante y lo que queríamos compartir en este episodio es que seguimos caminando, que hay más claridad, que hay muchas formas de apoyar y de seguir sumando, que es cuestión de tiempo, que eso es lo más importante, y que sin duda estamos del lado correcto de la historia. Así Sí. es. Muchas gracias. A ti, gracias. Nos vemos en la siguiente. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Bye.